popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta. Allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesado en lo que pasa en El Salvador y el mundo. Mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro acá en Oslo, Noruega. Bienvenidos en este día, jueves 31 de julio del 2025. Se nos termina el mes de julio. Y ayer fue el aniversario, el 50 aniversario de la masacre de estudiantes en El Salvador en 1975, recordando a nuestros mártires, ¿no?, de esa época. También me acompañan por parte del Frente Intercontinental el compañero Rafael, quien ahora saludará a los participantes. Gracias, Carlos. Gracias, Marvin. Gracias al compañero Walter Márquez. Gracias también a todos los compañeros, a todas las personas que se conectan todos los días, bueno, todos los que nos siguen, todas las transmisiones y pedirles también que compartan nuestras transmisiones para que más gente pues, se dé cuenta de lo que está pasando tanto en El Salvador como en el extranjero. Muchas gracias, Rafael. Y también acá como Frente Intercontinental nos acompaña Marvin, quien dará un saludo a los oyentes. Muchas gracias, gracias a nuestro invitado de honor. Soy Marvin, nací en un cantón de Chalate, en El Salvador, actualmente un salvadoreño residiendo en Toronto, Ontario, Canadá. Por favor, ayúdenos a compartir y si van a hacer preguntas a nuestro invitado, que sea relacionada con el tema y con el debido respeto, si no, no las vamos a pasar. Saludos. No van a enojar a Marvin, ya vieron, pues. Bueno, nosotros ahorita estamos interesados en todo lo que acontece en El Salvador, pero en esta ocasión también, además de acontecer en El Salvador, tenía que ver con compañeros, ¿va?, o con ciudadanos que no eran salvadoreños, en este caso venezolanos, ¿va? Para eso hemos invitado al compañero Walter Márquez. Le vamos a pedir a Walter que por favor salude a la audiencia y le diga a la gente también quién es Walter Márquez para que sepan con quién nosotros vamos a conversar hoy día. Bienvenido, Walter. Un gran saludo para los amigos del Salvador que están dirigiendo este programa del Frente Intercontinental de Lucha Popular. Mi nombre es Walter Márquez, yo soy historiador de profesión, fui embajador de Venezuela en la India, Nepal, Sri Lanka y Bangladesh. Y estuve 30 años como diputado al Congreso de la República y la Asamblea Nacional de Venezuela, profesor de Metodología e Investigación en la Universidad de los Andes, en mi país, y presidente de la Fundación El Amparo Internacional, una ONG de defensa de derechos humanos que tiene más de 40 años de experiencia en nuestro país. Así que con esta breve reseña de mi actividad, pues podemos pasar ya a profundizar sobre por qué me involucré y por qué le estoy haciendo seguimiento a la situación de los migrantes venezolanos que fueron encarcelados de manera arbitraria en el Checot, en El Salvador.
Así es, muchas gracias. Bueno, ya todos ustedes conocen el currículum, se han dado cuenta del currículum del compañero, por lo tanto es importante aprovechar, digamos, vea, y hacerle las preguntas debidas, va correspondiente a este tema, porque hay muchas cosas también que nosotros quisiéramos saber o a lo mejor no estamos bien informados de todo lo que ha pasado y de lo que está pasando actualmente. Así es que, Walter, le vamos a pasar el micrófono y en el transcurso de la conversación también le iremos haciendo algunas preguntas que surjan de parte de nosotros. Así que le vamos a dar los micrófonos para que usted nos diga, ¿no? Cómo se involucró y por qué se involucró en el tema de los venezolanos encarcelados en SECOP. Bueno, es un hecho público y notorio que Venezuela está afectada por una crisis humanitaria compleja, producto de un gobierno que llegó al poder con un discurso progresista, populista, de izquierda, y después cambió su actuación y empezó a perseguir a los disidentes, a destruir la principal industria nuestra, que era PDVSA, expropió grandes centros de producción agrícola, igualmente concentró el poder del aparato judicial, logró mediante fraudes electorales la mayoría en la Asamblea Nacional, controló el Tribunal Supremo de Justicia, algo parecido a lo que está ocurriendo en El Salvador, donde no hay separación de poderes. Y yo antes pues tenía una imagen positiva del proceso en El Salvador de ir logrando altos niveles de seguridad personal al combatir las pandillas. Pero después me di cuenta, especialmente al investigar el tema de los venezolanos arbitrariamente detenidos en el SECOT, que esa era una fachada, que si bien es cierto se ha logrado una reducción de la criminalidad, es a un alto costo criminal, cometiendo crímenes y lesa humanidad y también grave violación de los derechos humanos. Como defensor de derechos humanos en mi estado, en el Táchira, en la frontera con Colombia, a unos 900 kilómetros de Caracas, hacia el occidente del país, el Táchira, al ser deportados 252 venezolanos de Estados Unidos a El Salvador, de los cuales aproximadamente unos 11, 12 eran tachirenses, pues las familias me pidieron a mí que los acompañara. E incluso yo fui el único defensor de derechos humanos en Venezuela que estuvo en El Salvador. Acompañaba a mi esposa Ana Hernández, que es abogado, defensora de derechos humanos, y de familiares de las víctimas encarceladas en el SECOT. Entonces nosotros estuvimos allá del 9 al 12 de junio y visitamos la Procuraduría de Derechos Humanos pidiendo acceso a los detenidos para poderlos ver. Pedimos a la Dirección General de Prisiones que se respetara el derecho a la visita. Visitamos la Cruz Roja Internacional. Fuimos a la Nunciatura Apostólica para pedir la intervención del Papa León XIII, y al final nos atendieron muy bien, pero la Procuraduría de Derechos Humanos y la Dirección General de Prisiones no actuaron. Y la mayor demostración de que estaban incomunicados, que les estaban violando sus derechos, es nuestra presencia, porque estuvimos allá y introducimos escritos, y eso pues confirmó que realmente estas familias estaban angustiadas y que sus hijos estaban retenidos
ocultado, porque además de privaciones legítimas de la libertad, hubo una desaparición forzosa, porque aunque extraoficialmente por medio de comunicación se publicó el listado, en la solicitud que hizo la dirección del comité, el Comité de Derechos Humanos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Ginebra, 18 relatores, el gobierno de Nayib Bukele les informó que ellos no podían dar información porque estaban a órdenes de Estados Unidos y que era Estados Unidos el que les respondía. Pero al revés, cuando los tribunales de Corte Federales de Migración norteamericana le pedían al gobierno de Trump que informara la situación de los detenidos, decía que eso era responsabilidad de El Salvador. Resulta que es responsabilidad de los dos, porque los dos son corresponsables de una detención arbitraria, de una deportación forzosa y de una desaparición forzosa contra 252 venezolanos que son testigos, que son un testimonio vivo de los maltratos, de los atropellos, de la violación de derechos humanos que se han cometido en el Checón. Correcto, nosotros cuando hemos hablado del tema aquí con el compañero Rafa, con el compañero Carlos, coincidimos en que fue un secuestro porque quiero decirle que no hay ningún artículo en la Constitución de la República de El Salvador que faculte a Nayib Bukele, el cual lo consideramos inconstitucional, a recibir personas culpables o inocentes de otro país, pues más que en el delito de emigrar, es un delito civil que lo único que amerita es la deportación, pero no mantener a alguien en la cárcel. Nosotros nos solidarizamos como Frente Intercontinental y condenamos la acción que Bukele hizo, pues, ¿verdad? Lo consideramos un secuestro, pues, ¿verdad? De personas extranjeras, pero en este caso de hermanos venezolanos, y nos admiramos mucho ese papel que usted está jugando como defensor de los derechos humanos, ¿verdad? Eso quería expresarle. Rafa, no sé si quiere decir algo, compañero. Sí, ahora que ya están liberados, mucha gente, yo he visto algunas reacciones de gente cuando han publicado alguna noticia de ellos, que hay gente que dice, sí, todos son de la banda del Tren de Aragua. Entonces, ahora que ya están libres, usted, que también es venezolano, que ha luchado por la liberación de ellos, ¿nos podría decir si en realidad ellos, alguno de ellos, es o ha sido miembro de esa banda que, según tengo entendido, el mismo FBI dice que nunca, ninguno de ellos tiene conexión con ninguna banda? Bueno, mira, ese fue un discurso que creó Trump para justificar una persecución contra los venezolanos. Inicialmente nosotros creíamos que Trump iba a ser un gran aliado en la lucha contra la dictadura de nuestro país, pero cuando llegó al poder empezó a perseguir a los venezolanos y a los migrantes. Les quitó el derecho al TPS, les quitó la figura del parol humanitario, les limitó el derecho al asilo y algunos de estos venezolanos fueron deportados a pesar de sentencias de cortes federales que ordenaban deportarlos a Venezuela, no a El Salvador, mucho menos encarcelarlos. Otros tenían pendientes audiencias en corte. No se ve bien mi imagen porque estoy en una bola de gasolina. Venezuela es un país petrolero y antes de que llegara Chávez y Maduro al poder, pues funcionaban a toda hora las estaciones de servicio de gasolina. Ahora son inmensas colas, es por número de placa. Estoy aquí en plena actividad, pero atendiéndolos a ustedes. Yo que soy investigador
profesor de metodología en esa materia en la Universidad de los Andes en Venezuela, no he conseguido ningún caso de el Tren de Aragua. El Tren de Aragua fue una banda criminal organizada por el propio gobierno de Maduro, pero en este caso el único hecho que pretende vincularlos por los tatuajes, y los tatuajes son un derecho personal, no un delito. El otro tema grave es que para poder demostrar si alguien está o no en una estructura criminal tiene que cumplirse con el debido proceso. Y en Estados Unidos se violó el debido proceso, que es una garantía de la quinta enmienda de la Constitución norteamericana. Y se violó también la ley APA de 1946 de los procedimientos administrativos. En El Salvador ni siquiera podemos hablar de debido proceso, porque no hay proceso. Los encarcelaron sin ningún procedimiento, ni administrativo ni judicial. Para poderlos tener en El Salvador, tenía que haberse firmado un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y El Salvador. Trump tenía que haber firmado un acuerdo o un tratado de cooperación en materia carcelaria y en materia judicial, y someterlo al Senado norteamericano, de acuerdo a su constitución, artículo 2, sección 2, numeral 2, debe ser sometido a consideración del Senado. Y Trump no cuenta con la 2/3 parte del Senado. Y en El Salvador, aunque Bukele tiene la mayoría de la Asamblea Legislativa, nunca la sometió, nunca hubo debate parlamentario, ni nunca fue publicado en el diario oficial de El Salvador. Por lo tanto, estos hechos, de acuerdo al derecho internacional, son violatorios de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos y de la propia declaración del Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. Bukele y Trump son corresponsables de crímenes de lesa humanidad, y aunque Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma, El Salvador sí aprobó el 15 de diciembre del 2015 el Estatuto de Roma, por lo tanto es obligatorio cumplimiento en este país. Entonces, nosotros estamos evaluando la posibilidad de denunciar formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA en Washington, a Nayib Bukele por la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño, y a Nayib Bukele por la responsabilidad personal e individual en su cadena de mando, quienes atropellaron, quienes torturaron, quienes vejaron a los 152 venezolanos sometidos al SECO, acusándolos de terroristas cuando no hay ninguna sola prueba. Ahora yo emplazo al señor Bukele que si la tiene, que la muestre, y si no la muestra, un impostor, un embustero, un charlatán. No podemos aceptar sin indignarnos el trato que le dieron a los venezolanos en El Salvador. Yo he conversado personalmente con varios de ellos, y el propio Belarmino García, el director del SECOT, torturó a varios de los compatriotas venezolanos. Todos son contestes que permanentemente los sometían a maltrato, los golpeaban, la comida, lo único bueno de la comida es que se la rotaban. Una vez se le daban tortilla, arroz y caraota, y otra vez se le daban caraota, arroz y tortilla. Eso era la rotación que hacían con ellos. Otro tema, el propio agua, no había agua potable, tenían que
tomar de la misma agua con que se bañaban. La mayoría de ellos tienen graves problemas gástricos, problemas psicológicos. Uno de los detenidos en el SECOT, André Hernández Romero, que es un estilista, de acuerdo a una reseña del Time, publicada por el periodista Philip Holzinger, él fue ofendido directamente el día que llegó el 15 de marzo de este año por los policías delante del propio periodista, que mostró fotografías de ellos, sometido a tratos inhumanos y degradantes. El mismo ministro de la Defensa subió al avión frente a la protesta de los venezolanos que exigían que lo pasaran a Venezuela y no quedarse en El Salvador. El propio ministro de la Defensa subió y bajó a rastras a un venezolano. Eso está reseñado por un trabajo periodístico del corresponsal del Times de Estados Unidos. Entonces estamos recopilando todas esas pruebas, porque son irrefutables, irrebatibles los malos tratos, y el señor Bukele trata de desmentir eso. Eso es irrefutable y irrebatible, señor Bukele. Dé la cara al país, dé la cara al mundo. No le siga mintiendo a la gente. No siga haciendo un curso de dictador, violando derechos humanos y garantías constitucionales. Yo antes de revisar y analizar el caso de los venezolanos, tenía una imagen positiva. Quería que Bukele era una esperanza en América Latina y El Salvador. Y después me di cuenta que es simplemente un dictador de derecha, igual a como es Nicolás Maduro, un dictador de izquierda. Ahí es una competencia de cuál de los es más tirano. Bukele debe recordar lo que le pasó a Fujimori. Fujimori acabó con Sendero Luminoso, recuperó la paz en el Perú, logró un mejor nivel de la economía, pero se asoció con Montesinos y cometió graves errores y delitos. Y por eso fue enjuiciado, no por el deber ser de lograr la paz en el Perú, sino por los errores y los maltratos y los crímenes de lesa humanidad cometidos que conllevaron a que fuera enjuiciado, procesado y murió prácticamente en la cárcel. Así que Bukele, que tenía una aparente imagen, los venezolanos se encargaron de descubrir ante el mundo ese fraude político y ese fraude social que se está cometiendo en contra de muchos salvadoreños, pero yo hablo especialmente de los venezolanos que represento y que investigué su caso y fui al propio Salvador. Correcto. Sí, nosotros pensamos que hay suficientes pruebas como para iniciar una demanda y entiendo que la liberación, porque Bukele presume, pues sabemos que eso es mentira, que él fue parte de la negociación y lo que ha estado claro que ni le tomaron en cuenta, que fue parte de una negociación entre el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, y el gobierno de Estados Unidos. Esa negociación que Bukele no participó, él presume de que participó, cosa que no es cierto, pues, pero como usted dice, las pruebas, ¿verdad? Todos esos vejámenes que se cometieron, ¿verdad? Con los secuestrados, pues dan para demandas internacionales, la Corte Penal Internacional, la Interamericana, pues, ¿verdad? Que ojalá que esta vez sí funcione, ¿verdad? Porque ha sido casi que infuncional esa Corte Interamericana, pero ¿qué esperan ustedes como venezolanos? ¿Qué le han manifestado las víctimas secuestradas? ¿Qué esperan ellos del gobierno de El Salvador y del gobierno de Estados Unidos? No sé si los compañeros tienen preguntas. Yo solo agregarle ahí también de este tema que usted dijo, que también ellos tenían problemas psicológicos, ¿verdad? Además de físicos, los restos. Sí, la demanda va a contemplar, digamos, también rehacer, o sea, que les
que les paguen, digamos, los daños psicológicos que les están haciendo y los daños físicos que les han realizado, ¿no? Sí, también va a haber una, como se dice, una recompensación por esos daños, si la van a solicitar, por esos daños que también les han causado. Claro, ahí procede solicitar reparaciones, indemnizaciones a las organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA. Sabemos que esos organismos funcionan muy lento, pero nuestro deber es investigar, documentar y denunciar y hacerle seguimiento. No podemos quedarnos en que esos organismos pudieran funcionar o no, es la obligación de ellos hacerlo. Pero el día sábado tengo una reunión con varios de ellos y con el equipo de abogados para afinar los detalles. Y esta noche tenemos una reunión con el equipo de abogados internacionales en Estados Unidos. En los próximos días vamos a anunciar acciones concretas de la situación de los migrantes tachirenses y venezolanos. Son 252, de los cuales la Fundación El Amparo Internacional representa 11. Si los demás se quieren sumar, pues los acompañaremos. Pero ya tenemos identificado el conjunto de acciones que vamos a intentar contra el Estado salvadoreño, porque ahí no funcionó ni la Asamblea Legislativa, que tiene la función del control político y del control administrativo, ni la Fiscalía General de la República, que de oficio debe haber investigado estos hechos, ni la Procuraduría de Derechos Humanos, ni la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, ni la Dirección General de Prisiones. Ningún organismo funcionó, ni la propia Corte Suprema de Justicia en Sala Constitucional, a quien se le solicitó habeas corpus, y emplearon una táctica dilatoria y nunca decidieron, lo cual es una burla al Estado de Derecho y una burla a las víctimas. Por lo tanto, el Estado en su conjunto, es decir, el Poder Judicial a través de la Corte Suprema, el Poder Legislativo a través de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo a través de la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y Seguridad Social, la Dirección General de Prisiones tampoco funcionó. Y los órganos contralores y fiscalizadores, como la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de Derechos Humanos, responden a los intereses de Bukele y no actuaron. Entonces, el Estado salvadoreño en su conjunto es responsable por acción y por omisión. Y eso genera responsabilidad penal individual de Bukele y su cadena de mando. Sí, yo le hago una pregunta directa. ¿Usted cuando estuvo en El Salvador pudo ver a los representantes, a los tachirenses o a los demás secuestrados que tenían el SECOC? ¿Usted los pudo ver o no le permitieron verlos? La mejor prueba de que ellos estaban incomunicados, estaban secuestrados y estaban desaparecidos es nuestra presencia. Estuvieron allá en El Salvador, la tía de un joven, John Neider, que se llama Joana Sanguino. Estuvo la representante de Andri Hernández Romero, el estilista. Y estuvo mi esposa como abogado junto conmigo. Y a nosotros no nos lo permitieron ver. Yo soy un testimonio vivo de esa incomunicación.
porque mi presencia fue pública y notoria en ruedas de prensa y en reuniones de trabajo. Entonces, no nos dejaron ver, pero nuestra presencia confirmó lo que se estaba diciendo. Ni siquiera nos respondieron. Introducimos escrito y nunca tuvieron la amabilidad, cuando era obligatorio, de darnos una respuesta al respecto. Lo que acaba de decir es sumamente importante, que estando ustedes allá y haciendo esos escritos, ¿verdad? Ya se tiene, digamos, como documentos que certifican, digamos, lo que se está denunciando, la incomunicación, ¿va? El desaparecimiento forzoso, ¿va? Esos son documentos que se pueden ir acumulando y que ustedes pueden certificar de que no hubo, que no hay acceso, digamos, de los familiares, de los abogados y de nadie a la gente que está presa y sin una excusa. ¿O cuáles fueron las excusas que le pusieron eso? Además de decirle de que es responsabilidad de Estados Unidos, ¿hay alguna otra excusa que le pusieron para no dejarlos ver? No es que ni siquiera dieron respuesta, ni siquiera excusa. Recibieron el escrito, le colocaron el sello recibido, pero nunca se comunicaron con nosotros ni por WhatsApp, ni por teléfono, ni por email, por ningún lado. Entonces, la prueba no solamente somos nosotros que fuimos, la prueba son los 252 venezolanos que nadie los pudo visitar. Los visitó la Cruz Roja de manera institucional, pero no la familia ni los abogados, cuando estaban obligados a hacerlo. Es decir, nosotros fuimos a nombre de la Fundación El Amparo y los abogados del bufete Ortega, que representaban a otro grupo por instrucciones del gobierno, tampoco le dieron acceso. Entonces, eso no entra en discusión. Eso fue un hecho público y notorio. Bueno, yo ya estoy aquí casi culminando con ustedes porque tengo que entrar a la cola de la gasolina. Después, la semana que viene, podemos ampliar detalles cuando yo converse con los jóvenes y los abogados. Y pues queremos seguir insistiendo en que en El Salvador, detrás de la fachada de combatir las pandillas y las bandas criminales, se está también criminalizando a personas inocentes, a las personas, a las personas que sean criminales, que se le aplique el peso de la ley dentro de un debido proceso, pero el que está fuera de esa responsabilidad no se le puede injustamente detener como ocurrió con los venezolanos arbitrariamente desaparecidos, arbitrariamente detenidos y arbitrariamente deportados al SECOT. El SECOT, en vez de llamarse Centro de Confinamiento del Terrorismo, debía llamarse Centro de Concentración y Terror, como los campos de concentración nazis. Yo he comparado fotos de los campos de Auschwitz en Polonia con el campo de concentración del SECOT y es un proceso similar. Incluso cuando los jóvenes venezolanos llegaron a El Salvador, el propio Belarmino García le dijo: bienvenidos al infierno del SECOT, y aquí no van a salir ni en 20 años. Y un joven que le pidió que le aflojaron las esposas que lo estaban maltratando, Belarmino García, el director del SECOT, le dijo: sí, ya se lo voy a aflojar, y le lanzó un puntapié al hombro y le hirió el hombro. Ese señor es un criminal. Ese señor debe ser juzgado por la historia de El Salvador. Debía darle vergüenza a su esposa y a sus hijos tener un padre criminal como el Armino García. Es insólito lo que le hizo a los venezolanos. Y no es uno, a varios, porque yo he conversado con ellos. No conozco a Armino García, pero yo soy historiador de profesión y la historia lo va a juzgar.
Así es. Una pregunta. Nos gustaría la próxima vez que hagamos un conversatorio de que viniera uno o dos. Queremos pedirle que en la medida de sus posibilidades de los secuestrados que tuvieron para que den su testimonio también, ¿verdad? Tal vez usted nos puede gestionar. Sí, yo coordino con ellos para que planifiquemos el que estén algunos de ellos y su testimonio sea directo, porque yo simplemente he conversado con ellos, pero las víctimas directas deben ser oídas por ustedes. Así es, muchas Muchas gracias. gracias, Carlitos. Vamos cerrando porque el compañero Vamos. parece que tiene. Sí, él tiene otras cuestiones. Bueno, muchas gracias, Walter, por haber estado con nosotros y seguiremos pendientes del proceso que se está llevando allá. Nos vamos a ir despidiendo. Disculpe que el programa no fluyó mucho porque estoy en una cola de gasolina en un país petrolero como nuestro país, que nos obliga a hacer colas, que nos obliga a durar horas para buscar gasolina en un país petrolero como el nuestro. Un abrazo para ustedes y bueno, solidaridad en esta lucha intercontinental por la democracia, por la justicia y por la libertad. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, Walter. Bienvenido en la próxima ocasión. Nos vamos a ir despidiendo nosotros también. Le vamos a pedir así al compañero Rafael que empiece a despedir. Bueno, gracias Carlos y gracias a Walter también, a Marvin y a todos los que han estado conectados y que espero que también vean el programa ya diferido. Así que gracias por todo y esperarlos en los próximos conversatorios. Muchas gracias, Marvin. Bueno, nuestra solidaridad, nuestro abrazo solidario para todos los que estuvieron secuestrados, pues, y para ese gran pueblo de Venezuela. Muchas gracias y condenamos la actitud inconstitucional e ilegal de Bukele. Gracias. Muchas gracias. Yo también me despido con ustedes, ¿no? Agradeciéndoles los comentarios, ¿no? Y que sigan pendientes de los próximos programas que como Frente Intercontinental les vamos a traer. Ya mañana a las 2 de la tarde también tendremos uno y que hablaremos sobre el medio ambiente. Nos vamos a despedir con el tema que caracteriza al Frente Intercontinental. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.